Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Silvia Cornecchi. Yo soy docente de Historia 2 de la Cátedra Martínez Nespral y de Introducción a la Arquitectura Contemporánea, también de la Cátedra de Fernando. Y junto con la arquitecta Clara Hendlin hicimos este trabajo sobre uno de los viajes del arquitecto Morixe. El arquitecto Morixe es un arquitecto que particularmente viajó por durante su vida viajó mucho, y nosotros tomamos para la jornada de hoy el viaje a Brasilia. Las fuentes para armar esta ponencia es el archivo documental de acá del Instituto de Arte Americano. Nosotras formamos parte de un proyecto UBASIT y dentro de ese proyecto trabajamos con todo el material de los viajes del arquitecto Morixe, que era un arquitecto que recopilaba información de cada uno de sus viajes a través de diarios de viaje, anotaciones en libretas, material que encontraba en cada uno de esos viajes, como sobres de los hoteles a donde él iba, esos sobres con papel carta, porque en esa época el arquitecto nació y trabajó en la primera mitad del siglo XX, entonces todo, absolutamente todo, desde servilletas de restaurantes, lo que se les ocurra, él lo guardaba y lo recopilaba. Y también periódicos, diarios. Es así que para hacer esta ponencia nos basamos en los diarios que guardaba Morixe de unos meses antes que se inaugurara Brasilia, y él fue invitado a conocer esta ciudad, la capital más joven del mundo, unos meses antes de que fuese inaugurada. Ahí está. Dentro del archivo hay muy pocas fotos del arquitecto, pero encontramos esta, que fue tomada en un hotel en Chartres, en Francia. Entonces, bueno, la pusimos para que ustedes lo conozcan. El arquitecto nació en febrero de 1909 y en 1932 se recibe en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de acá de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolla su obra en la ciudad de Buenos Aires y de Mar del Plata en la primera mitad del siglo XX. Fue cultor de diferentes formas del pintoresquismo, incursionó también en el racionalismo. Y bueno, realizó un montón de obras, casas de renta, viviendas particulares, hoteles y edificios industriales. Fue profesor de esta facultad de Historia de la Arquitectura, junto con el arquitecto Bucchiasso, entre la década del 50 y del 60, y ejerció el cargo de secretario en este instituto. En 1960, visita Brasilia poco antes de la inauguración, como había dicho antes, invitado por el gobierno brasilero. Acá tenemos la invitación que hace la Sociedad Central de Arquitectos, que convoca a un grupo de arquitectos que van a viajar a Brasilia. Morixe en esa invitación hace algunas anotaciones en lápiz, en las cuales dice, por ejemplo, no hay más notas sobre el hotel hasta las 13, asisto a la reunión agradecido, y subraya la hora y fecha en la que fue convocado. No sabemos por qué lo hizo, pero lo hizo. Y al dorso de la invitación hay más anotaciones de él, en las cuales menciona a Lúcio Costa y menciona el SPAN, que es el Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil, que fue creado en 1937 y que nosotras inferimos que lo visitó porque Lúcio Costa fue miembro de ese instituto. Y acá encontramos un recorte del diario La Prensa de marzo de 1960, donde dice que hay una delegación de arquitectos que viajará a Brasilia
invitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil. El viaje se realiza el 10 de marzo. Perdón. Y tenemos a la derecha un extracto del currículum de Morixe, donde menciona el viaje a Brasilia, tal como está en el diario, pero las fechas no coinciden. No sabemos bien por qué Morixe en su currículum anota el año de 1959 y toda la crónica periodística es de 1960. Quizás se equivocó, quizás viajó 2 veces, eso es una incógnita. Bien. Bueno, de acuerdo a estos archivos, a la crónica periodística, bueno, entre todo este grupo de arquitectos recorre cómo es que llegan, se cuenta cómo llegan de Río de Janeiro hasta Brasilia. Los viajeros fueron invitados a trasladarse a Brasilia en ómnibus, un viaje que duró 36 horas. Lo hicieron a través de los estados de Río, Minas Gerais y Goiás, y el trayecto duró 1.250 kilómetros. Iban haciendo escalas, ¿no? En ese trayecto ellos pueden apreciar algunas obras de Niemeyer, que era en ese momento el director de Arquitectura y Urbanismo de la compañía Novacap, y también ven otras obras de arquitectura, como en el caso de la Iglesia del Buen Jesús de Matosinhos, que es de estilo colonial. La nueva capital se levanta en el estado de Goiás, en el centro del Brasil. De acuerdo, otra vez, al material que encontramos, Morixe y la comitiva se alojan en el hotel Copacabana Palace en Río, cuando llegan a Río de Janeiro, que está sobre la Avenida Atlántica y es un hotel Art Deco que abrió sus puertas en 1923. A la izquierda ahí podemos ver el papel y sobre con membrete, de donde está ahí el nombre del hotel, y pudimos encontrar la imagen del hotel. Estas fotos que están acá corresponden a un diario, al diario La Prensa. En este caso sí son de 1959, porque la crónica iba relatando cómo se iba construyendo la ciudad de Brasilia. Nosotras creemos que obviamente él ya estaba interesado en esto, seguramente no solo él, todos sus colegas, ya que esta es considerada la capital más joven del mundo, y al ser una capital que se construyó desde cero, creemos que eso no dejaba de llamar la atención. La imagen de la izquierda es una central hidroeléctrica, la de la derecha, que se construyó para abastecer energía a Brasilia, la futura capital de Brasil. Como es sabido, se fijó la fecha para la inauguración de Brasilia, el 21 de abril de 1960. La capital estaba en Río de Janeiro y se traslada a Brasilia. Y a la izquierda hay una vista panorámica de la ciudad de Goiânia, capital del estado brasileño de Goiás. Y en la fotografía aparece a la izquierda la avenida Anhanguera, una de las principales arterias de esta ciudad moderna. Por otro lado, podemos encontrar un contraste entre lo que era el antiguo barrio en Goiás con la construcción de esta nueva ciudad, en este caso un hotel de turismo que forma parte de todos los edificios que conforman la ciudad de Brasilia. Más elementos o más edificios nuevos que se estaban construyendo, como la vivienda popular en el núcleo obrero, en la futura capital, y un edificio nuevo también allí. Todo esto es lo que fuimos encontrando en el diario. Otra vez el contraste. Las casas construidas en barro, y cubiertas con techos de teja en una de las calles del antiguo pueblo de Goiás, perteneciente al estado brasileño del mismo nombre. Y el Palacio de la Alvorada, que se construye en Brasil para la residencia del presidente de la nación.
Encontramos también el barrio Bandeirantes, que es un barrio anexo, que es donde habitan los obreros, técnicos y funcionarios, constructores de Brasilia. Con la fundación y la construcción de la nueva capital, ha adquirido un extraordinario impulso, o sea, se generaba mucho trabajo gracias a esta nueva capital. La demolición de las construcciones que se ven en la fotografía está prevista para, decía la crónica, para dentro de 1 año y medio, en que comenzarán a erigirse rascacielos en ese lugar. Y a la derecha está el recorte de diario completo. Este es otro recorte de diario que guardaba Morixe, donde se ve una foto diurna del Palacio de la Alborada y el recorte del diario completo. Acá vemos, les voy a leer un poco la crónica de los viajeros, porque este es otro diario más, el tercero que encontramos, que sí es de cuando ellos estuvieron allí. Dicen, en general, el pueblo brasileño, nos dice el arquitecto Ruiz Guiñazú, tiene formada una idea muy clara de lo que es Brasilia. Eso es uno de los problemas que no discute, sino es para manifestar su adhesión. Hay que recordar que, como en todas las grandes obras, por su trascendencia ha tenido una fuerte oposición y que es un proyecto que data del siglo pasado. Pero si bien discute los problemas políticos y toma partido en ese aspecto, el problema de Brasilia no le es indiferente y la mayoría se siente orgullosa con la nueva capital. El gobierno de Brasil depositó toda su confianza en autorizadas personalidades de la arquitectura para construir la nueva capital. Será una experiencia extraordinaria, la fuente de experiencia de los constructores en las ciudades del futuro. Subrayan los viajeros que la primera impresión de Brasilia, aparte de la velocidad con que ha sido construida y se prosiguen los trabajos, es brillante, de gran esfuerzo, solo comparable a otras realizadas en la historia, pero no superados hasta el presente. Trabajan en ella 35.000 obreros instalados en la llamada Ciudad Libre, en las inmediaciones para albergar provisionalmente a los trabajadores, que cumplen en su mayoría hasta 14 horas de trabajo diario, en turnos de 8 horas. Conviene destacar que los planes de Brasilia no dan sensación de realidad en cuanto a las dimensiones que tiene verdaderamente la ciudad. Después hay una explicación de Lucio Costa sobre la forma de Brasilia y sobre lo que ellos ven en ese momento, lo actualmente construido, expresan que actualmente se haya construida 1/3 de la totalidad de la edificación de la ciudad y que el ritmo impreso a los trabajos en los últimos meses es verdaderamente asombroso. Nuestra visita se realizó en épocas de lluvia, fuertes chubascos tropicales que caen en el plan alto brasileño entre noviembre y marzo. Sin embargo, esto no significa ningún retraso para las obras, dentro de las cuales están previstos todos los problemas. Respecto a qué parte de la ciudad ya realizada podrán considerarse como obras maestras de la arquitectura, están de acuerdo que toda la ciudad da la impresión de algo nuevo, algo único, profundamente americano en su concepción y en su realización. Bueno, la nueva capital ya empieza a tener iluminación. Ay, perdón, no sé, está. Acá se ve. Acá se ve el Palacio de la Alborada de día y de noche. No podían faltar los dos arquitectos que la concebieron, Niemeyer y Costa, en el diario, y la Plaza de los Tres Poderes iluminada. La capilla del Palacio Presidencial y el núcleo bandeirante que se formó provisionalmente para los operarios de la ciudad y que en ese momento que ellos viajaron, los obreros no querían irse del lugar, se querían quedar. Acá dice que la capital ya empieza a tener la iluminación de la ciudad de maravillosa a la que reemplaza. Y con respecto a la catedral, dicen los viajeros,
destacan que las iglesias, respondiendo a la fe del pueblo brasileño, son numerosas y que la catedral es, dentro de su estilo, uno de los más revolucionarios de la nueva capital por su concepción arquitectónica. Su forma circular se proyecta hacia lo alto, sostenida por ejes o columnas que al llegar a lo alto se separan y abren a manera de flor. Después también encontramos este folleto que es de una exposición de muebles que se hacía para las residencias de Brasilia. El folleto dice selección de proyectos de mobiliario. La exposición tiene como fin las facilidades que serán concedidas para las instalaciones de servidores de la nueva capital, principalmente para los que ocupan funciones transitorias. Y habla, bueno, quién es la comisión juzgadora y los decoradores especializados. Y esta es otra hoja del folleto que habla de los expositores, la sala de exposiciones, fue en el Ministerio de Educación y Cultura. Y acá hay un texto que dice que funcionario público estrena la nueva capital. Y acá menciona cómo la nueva capital era un proyecto del siglo XIX. Dice, como testimonio de la historia, tiene enorme importancia cuando se trata de Brasilia, porque demuestra que estamos delante de una aspiración colectiva, nacional, de raíces muy profundas. Véase, por ejemplo, lo que escribía Da Costa Furtado de Mendoza para el Correo Brasilero en 1808, intentando convencer a los cortesanos que la capital debía mudarse para el interior del país. Y dice, señores cortesanos que para allí fueron, para Río de Janeiro, hubieran tenido patriotismo y agradecimiento por el país que los acogió en los tiempos de sus trabajos. Harían un generoso sacrificio de las comodidades y tal lujo que podía gozar en Río de Janeiro, y se irían a establecer en el interior del país, en las cabeceras de 2 grandes ríos. Edificarán allí una nueva ciudad. Comenzarán por abrir carreteras que se dirigirán a todos los puertos. Brasilia exige ahora un sacrificio de las comodidades y lujos. Esto es de la crónica de Moacir Werneck de Castro, un periodista y escritor brasileño, en Río de Janeiro de 1960. Y acá las dos nos quedamos con esta frase de estos viajeros, donde toda la ciudad da la impresión de algo nuevo, algo único, profundamente americano en su concepción y en su realización. Quizás sea para discutir si podemos decir que es profundamente americano o no, pero esto era lo que sintieron esta gente que fue a conocer esta nueva capital. Por último, bueno, esta es la bibliografía, la de acá. Bueno, gracias.